Gracias por acompañarnos nuevamente en Panorama Judicial Televisión. Qué bueno que esté nuevamente en sintonía del programa oficial del Poder Judicial de Honduras. Recuerde usted que todas las actividades que se desarrollan en el Poder Judicial de Honduras, usted puede seguirlas a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en el Facebook con el nombre Poder Judicial de Honduras. Búsquenos en nuestra cuenta de Twitter, el nombre @PJ de Honduras. También tenemos nuestro canal en YouTube, donde puede ver en repetición este y todos los programas anteriores de Panorama Judicial Televisión. En YouTube puede buscarnos con el nombre PJ de Honduras, igual que puede buscarnos en la red social de Flickr, donde tenemos todos los álbumes de fotografías de los eventos anteriores de este Poder del Estado, y en nuestra cuenta de iVoox, donde tenemos todas las entrevistas de audio. Esto incluye el programa Panorama Judicial Radio, que se transmite todos los viernes a partir de las 9 de la mañana en Radio Nacional de Honduras. Le damos también las gracias al equipo de Suyapa TV Educativa, donde este programa se transmite los días domingos a partir de las 8 de la noche. También las gracias a Televisión Nacional de Honduras, Canal 8, donde este programa se transmite los mismos días domingos a las 11 de la mañana. Y en el canal Congreso TV, el canal 20, los lunes a partir de las 6 de la tarde, usted puede ver siempre Panorama Judicial Televisión. Le damos la bienvenida a este programa, donde trataremos el tema de la unidad de género del Poder Judicial de Honduras. Y para esto tenemos a dos invitados. Uno de ellos será la coordinadora de la unidad de género, que es la licenciada Gracia María Hernández, y también tendremos a su asesor, el abogado Luis Fernando Reyes. Qué bueno que nos acompaña en Panorama Judicial Televisión. Sea bienvenido. Qué bueno que nos acompaña en el primer segmento de Panorama Judicial Televisión, y como le informábamos al inicio de este espacio informativo del Poder Judicial de Honduras, tenemos el tema de la unidad de género del Poder Judicial de Honduras. Este tema tan importante que se lleva a cabo al interior del Poder Judicial de Honduras, pero que también presta un servicio al exterior. Todos los usuarios del Poder Judicial de Honduras, incluyendo sus empleados, pueden acercarse hasta esta unidad de género precisamente a ver cuáles son las labores y en qué se le puede ayudar, sobre todo en aquellas instituciones que tienen una población de trabajadores muy amplia. Siempre puede existir algún tipo de inconvenientes entre empleados. Vamos a conocer qué se tiene que hacer al respecto, cómo solucionar estas situaciones. Y qué mejor manera de hacerlo que con la coordinadora de la unidad de género. Ella es la licenciada Gracia María Hernández, que nos acompaña en esta ocasión en Panorama Judicial. Le damos la bienvenida. Licenciada, muchas gracias por habernos acompañado y gracias por estar aquí con nosotros en Panorama Judicial Televisión. Gracias, Carlos, un gusto, un saludo a la teleaudiencia. Es para mí un placer compartir con usted el día de hoy y con todos los televidentes una temática tan importante para toda la población a nivel general, ¿verdad? Vamos a hacer una introducción acerca de qué es esta labor que realiza la unidad de género, pero en un inicio, licenciada Hernández, si podemos hablar específicamente qué es género. Bien, el género es una perspectiva que se construye con el paso del tiempo, ¿verdad? Muchas veces tendemos a confundir lo que es el género con el sexo. El sexo es relativamente algo biológico, ¿verdad? Lo que nos determina al momento del nacimiento. Si el doctor dirá si es niño o niña, eso es el sexo. El género es una construcción social. Por ejemplo, tendemos a decir que la niña va a vestir de rosado, ¿verdad? Que el niño va a vestir de azul, que la niña va a jugar con muñequitas y el varón va a jugar con carritos. Entonces ahí estamos construyendo lo que es el género. Una vez que ya tenemos el conocimiento claro de qué es género, entonces ya vamos a la labor. Empezamos a ir derivando los trabajos que va haciendo la unidad de género. ¿Cuál es la labor que tiene la unidad de género del Poder Judicial de Honduras, abogada Hernández? Bien, a mí me gustaría comentarle brevemente cómo nace la unidad de género dentro del Poder Judicial, ¿verdad? El Poder Judicial firma un convenio con el Instituto Nacional de la Mujer, INAM, viendo la necesidad de construir una perspectiva de género dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Se firma este convenio y es en el año del 2011 que el Poder Judicial abre las puertas de la unidad de género con el propósito de que la unidad
trabaje en lo que es perspectiva de género dentro del Poder Judicial, tanto, claro, a lo interno como a lo externo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues comenzamos haciendo un diagnóstico de línea base que se aplicó a la población del Poder Judicial en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, para ver dónde está la problemática, ¿verdad? Si los empleados están siendo violentados en sus derechos laborales, si tienen algún problema de acoso sexual, ¿verdad? De acoso sexual laboral, claro. Entonces, así comenzamos a darle paso a una sensibilización de la temática de género. La unidad de género tiene sus puertas abiertas para que todos los empleados puedan visitarnos y hacer sus denuncias en lo que respecta a esa violencia que a veces surge de parte de los jefes o de los mismos compañeros por discriminación, ¿verdad? Entonces, tenemos abogados capacitados en el ámbito para que se les brinde la asesoría, tomen la denuncia respectiva y esta se transmita a la Inspectoría de Tribunales, que va a ser la encargada de dar un seguimiento, de hacer la investigación para que el empleado pueda hacer valer sus derechos y se les deje de violentar sus derechos humanos, ¿verdad? Por la explicación, la introducción que nos ha hecho licenciada Hernández acerca de este tema, me llama poderosamente la atención que estamos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres pueden ir por su lado a interponer este tipo de denuncias o a preguntar si se les está violentando sus derechos en la unidad de género. ¿Es así, licenciada Hernández? Por supuesto, Carlos. La ayuda que nosotros estamos brindando a los empleados siempre es en un aspecto de equidad, de igualdad, porque eso es lo que buscamos como unidad de género. Esta es la razón, ¿verdad?, de ser de la unidad y uno de los propósitos, ¿verdad?, que tanto los hombres como las mujeres disfrutemos de igualdad de derechos en todo el ámbito y el quehacer del Poder Judicial. ¿Qué tienen que hacer los empleados? Empezamos por los empleados del Poder Judicial de Honduras que digan quiero saber qué ocurre con mi situación, qué es lo que tienen que hacer para que sean atendidos por el personal de la unidad de género, por sus asesores, por ustedes, por la coordinación, por los asesores. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que seguir una vez que ellos quieren saber algo de lo que acontece con su participación en el trabajo? Bien, pues nosotros al principio del trabajo de la unidad de género ha sido sensibilizar a toda la población, ¿verdad? Por medio de una campaña exhaustiva y para empoderar a todos los empleados en la temática, ¿verdad? Entonces, los empleados pueden visitarnos, pueden llamarnos a nuestras estaciones telefónicas, ¿verdad?, para hacer sus denuncias. Nosotros gustosamente les atendemos y les brindamos toda la ayuda necesaria, ¿verdad?, para solventar esa situación. ¿Qué tipos de usuarios son los que reciben, abogada Hernández? Pues mire, si hablamos a lo interno, muchas veces son empleados que muestran algún disgusto por el trato que reciben, ya sea por sus compañeros o por sus jefes inmediatos, ¿verdad? Muchas veces se dan los casos también que son maltratados por los usuarios, ¿verdad? Entonces ellos nos exponen ese tipo de casos y la unidad le da el seguimiento, le da la asesoría, ¿verdad? Y cuando se requiere, los mismos empleados de la unidad hacen el acompañamiento respectivo para que estas denuncias se les dé el seguimiento debido. Ahora, y en el caso de los usuarios del Poder Judicial de Honduras, las personas que llegan hasta el edificio principal donde tienen ustedes las instalaciones de la unidad de género, ¿cuál es el procedimiento que se sigue con ellos? Sí, bien, nosotros recibimos una innumerable cantidad de usuarios externos en el Poder Judicial, ¿verdad? Muchos desorientados porque no saben específicamente a dónde acudir para hacer sus denuncias, solventar su problemática, ¿verdad? Entonces la unidad de género les atiende. Muchas veces estas personas llegan en crisis psicológica, ¿verdad? Porque recibimos personas violentadas
en el ámbito doméstico, por violencia sexual, a veces niñas violadas, madres preocupadas, ¿verdad? Entonces lo que hacemos inicialmente es un trabajo psicológico, ¿verdad? Para así poder recabar toda la información necesaria para poder derivarlos a las entidades respectivas, ¿verdad? Y como le comentaba anteriormente, los empleados de la unidad acompañamos a estas personas. Si necesitamos enviarlos a los juzgados de violencia doméstica, incluso a la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público, nosotros les damos el acompañamiento y los guiamos. También se da el caso de que la mayoría de estas personas son de bajos recursos económicos. Entonces nosotros también les ayudamos a conseguir un defensor público y también tenemos colaboración de los abogados de los consultorios jurídicos gratuitos. ¿Qué ejemplos podríamos dar, licenciada Hernández, en el tema de los empleados? Ya nos ha dicho usted ejemplos de los usuarios, de las personas que llegan al Poder Judicial de Honduras, pero en cuanto a los empleados, ¿qué se ha tocado? ¿Qué temas ha logrado usted observar precisamente para prestarles la ayuda que ustedes entregan a los empleados? Tuvimos un caso en el interior del país, ¿verdad? Donde el personal denunciaba que estaban siendo víctimas de acoso por los jefes inmediatos en vista de que no les permitían ingresar sus alimentos, ¿verdad? Al igual, se les llamaba mucho la atención por el tipo de vestimenta que utilizaban, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tomamos la denuncia, ¿verdad? Y solicitamos a la inspectoría que hiciera la revisión del caso, ¿verdad? Ellos hacen la inspección en el lugar y un compañero de la unidad le acompaña para así ver en realidad cuál es la problemática, porque hay que constatar las dos partes. Y en este caso, licenciada Hernández, ¿se solventó esa situación a través de la Inspectoría de Tribunales, como usted lo menciona? Así es, sí. Se resolvió el problema, ¿verdad?, sin mayor consecuencia. Qué bueno. Esta es parte de la labor que la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras realiza tanto para los usuarios del Poder Judicial como para los empleados. Le damos a usted la oportunidad de que se acerque a la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras. Esta está ubicada en el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, en el Boulevard Kuwait, en la colonia Miraflores. Ellos gustosamente le atenderán y trabajarán para solventarle su situación, y lo mismo ocurre con los empleados de este Poder del Estado. Le recordamos a todos los televidentes de Panorama Judicial Televisión que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos con el nombre Poder Judicial de Honduras o con el nombre PJ de Honduras. Estamos en Facebook, en Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube, estamos en Flickr, estamos en iVoox también. Y recuerde que puede escuchar Panorama Judicial Radio los viernes a las 9 de la mañana en Radio Nacional de Honduras. No se separe de nosotros, volvemos en unos instantes. Como mi papá hacía lo mismo con mi mamá, pensé que era algo normal entre parejas. Mis amigas me hicieron ver que nada justifica la violencia doméstica, así que perdí el miedo y lo denuncié a las autoridades. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial me ayudaron, porque están comprometidos con nosotras por una vida sin violencia. Gracias por continuar en presencia de Panorama Judicial Televisión. Este programa usted puede verlo a través de su Yapa TV educativa los días domingos a las 8 de la noche. También puede vernos los mismos días domingos a partir de las 11 de la mañana en Televisión Nacional de Honduras, Canal 8. Y los días lunes a partir de las 6 de la tarde y todas sus repeticiones a través de Congreso TV, esto en Canal 20.
Panorama Judicial Televisión se encuentra en estos 3 canales gracias a esta alianza estratégica que ha realizado la Dirección de Comunicación Institucional para dar a conocer todas las labores que se realizan en el Poder Judicial de Honduras. Y en esta ocasión, el programa que estamos realizando y dándole a conocer a usted, fiel televidente, es el trabajo que realiza la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras. Le recordamos que nos acompaña su coordinadora, la licenciada Gracia María Hernández. Para este segundo segmento, licenciada, nos gustaría conocer también al respecto de las capacitaciones que se brindan, cuáles son las que ustedes proporcionan a las personas, incluyendo a los empleados, porque esto es un tema muy importante que tenemos que dar a conocer. Sí, bien, la unidad de género dentro de sus funciones tiene la capacitación tanto al interno como al externo, ¿verdad? Hemos realizado innumerable cantidad de capacitaciones desde los ámbitos magistrados hasta personal auxiliar, ¿verdad? Se dan capacitaciones en lo que es violencia doméstica, violencia intrafamiliar, maltrato en las oficinas, acoso sexual, ¿verdad? Estas capacitaciones se dan con el acompañamiento de la Escuela Judicial, que ya tiene una currícula con enfoque de género, ¿verdad? Precisamente para este año tenemos ya planificadas capacitaciones para los jueces de paz a nivel nacional, ¿verdad? Para sensibilizarlos más acerca de esta temática de género, ¿verdad? Porque muchas veces en el interior del país se da estas situaciones de violencia de género y no se les da la atención debida, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar más ese aspecto para que la ciudadanía reciba la atención necesaria y justa. Podemos ahora pensar en el otro extremo. ¿Qué capacitación reciben ustedes también para estar preparados al 100% para, a su vez, atender a los usuarios de la unidad de género, atender a los empleados y brindar estas capacitaciones a todo el personal de directores, magistrados y jueces al que usted hace referencia? Claro, nosotros también estamos en constante capacitación por parte del INAN, que es el ente rector de las políticas de género, ¿verdad? Ellos están siempre realizando talleres y diferentes capacitaciones a todos los empleados de las unidades de género. También la Escuela Judicial prepara capacitaciones con consultores tanto nacionales como internacionales para que nosotros estemos a la vanguardia, ¿verdad? También en este momento estamos recibiendo un diplomado sobre violencia contra la mujer en Centroamérica por el ICAP. Entonces siempre estamos tratando de mantenernos informados y capacitados en la temática para estar al nivel de todas las capacitaciones requeridas para los empleados a lo interno del Poder Judicial. Claro, también capacitamos al nivel externo, porque cumpliendo con la política estratégica del Poder Judicial de acercamiento con la comunidad, nosotros hemos hecho varias actividades en escuelas primarias, colegios de secundaria, postas policiales, centros de salud, consejerías familiares y estos centros donde atienden a la mujer, ¿verdad? Nosotros les damos charlas más que todo en las escuelas primarias y en los colegios de secundaria de bullying, de acoso sexual, ¿verdad? Porque eso se da mucho en esas instituciones, y también sobre violencia intrafamiliar y violencia doméstica, ¿verdad? Para que ellos ya se vayan educando en la temática y cambiar el chip, ¿verdad? Ese chip de que debemos vivir con igualdad y equidad, ¿verdad? También se ha trabajado en las nuevas masculinidades, donde se le enseñan a los jóvenes que tienen que cambiar esa idea y esa percepción que se tiene de lo que es ser un hombre, pues, de que el hombre tiene que ser fuerte, de que no tiene que mostrar su sensibilidad, ¿verdad? De que el hombre puede ayudar en el hogar, que el hombre puede ser fiel, que el no ser fiel no significa que va a dejar de ser hombre, ¿verdad?
Entonces, todas esas temáticas las tocamos para sensibilizar a la población hondureña al respecto. Esa cultura del machismo, como se le conoce en el argot popular, ¿verdad? Que los hombres solo tienen que hacer una cosa y las mujeres otra. La prevención, por lo que veo ustedes en el trabajo que realizan, es donde apuntan con la sociedad para tratar de bajar los índices de violencia en cierta manera. Así es, esa es una de las prioridades que tenemos como ente del Poder Judicial, ¿verdad? Tratar de disminuir todos esos acosos que se dan a las mujeres, educar a nuestros jóvenes, porque es ahí donde tenemos que comenzar, educando a nuestros jóvenes para que toda esta violencia que se ha venido generando con el paso del tiempo disminuya, ¿verdad? Porque sí, en realidad estamos viviendo una situación lamentable, pues, demasiada violencia y mucho femicidio, ¿verdad? Entonces es necesario que las instituciones de gobierno y las instituciones que estamos involucradas en el tema trabajemos para que logremos disminuir esto, ¿verdad? Ustedes también tienen algunos trabajos y entre ellos se encuentra el proyecto de los buzones. ¿En qué consiste este, licenciada Gracia María, si le da una explicación a todos nuestros televidentes? Bien, el proyecto de los buzones es un proyecto que estamos iniciando. Recién lo estamos comenzando con el Juzgado de Familia, ¿verdad? Este es un proyecto con el que pretendemos recoger la opinión de la ciudadanía que nos visita día a día, para que nos diga si están siendo bien atendidos, si tienen alguna queja o alguna sugerencia, ¿verdad? Nosotros planeamos recoger estos buzones una vez al mes, hacer un pliego de recomendaciones y remitirlo al coordinador del juzgado para que se enmienden, ¿verdad? Se le den los correctivos necesarios, ¿verdad? Tenemos planificado implementar este buzón de sugerencias en el juzgado de la niñez, en el juzgado penal, ¿verdad? Y así nos vamos a ir extendiendo poco a poco para poder dar un mejor acceso a la justicia a la ciudadanía. Esto puede servir también para conocer cuáles son los mayores males que aqueja a la sociedad, ¿verdad? Así es. Eso es lo que pretendemos, pues, ver cuál es la queja de la población, del usuario, y así enmendar este error y brindarle un mejor servicio. Dentro de los servicios que ustedes brindan y que hace precisamente referencia está el tema de las ferias de género. Si nos explica un poco en qué consisten estas mismas y con qué sector de la sociedad están dirigidas. Sí, bien. Las ferias de género por lo regular las montamos en el Palacio de Justicia, en la plaza, o también se dio el año pasado en el centro de Tegucigalpa, en el Parque Central. El propósito de esta feria de género es entregar información, ¿verdad? A toda la población hondureña con respecto a lo que es género, a lo que es violencia, siempre sobre la temática, ¿verdad? Para que la gente se empodere, para que vea cómo puede pelear por sus derechos, ¿verdad? Y cuándo se le están violentando. A estas ferias de género invitamos a diferentes unidades. Nos han acompañado la unidad de género de salud, de la Secretaría de Salud, de la policía, ¿verdad? Ellos entregan información de cuál es el trabajo y cuál es su labor, ¿verdad? Para empoderar a la gente siempre. Ese trabajo de los operadores de justicia que parece que está en algunos aspectos muy alejados, como el tema de la unidad de género, pero que, como usted hace referencia, es un trabajo conjunto muchas veces, porque lo que se quiere es evitar delitos, evitar que se caigan algunos hechos que empañan, pues, la sociedad en general. Así es un trabajo, aunque a veces invisibilizado, ¿verdad? Sí, es muy importante para la ciudadanía, para la seguridad de la población, pues. El Estado de Honduras forma parte de muchos tratados y convenios internacionales, ¿verdad? Que tratan sobre la temática. Estamos trabajando siempre en brindar justicia a todas esas personas que se ven vulneradas, ¿verdad? Que tienen poco acceso a la justicia. Entonces, es importante darle apoyo a aquellas personas de escasos recursos, a la mujer, a aquella mujer que es violentada, que no tiene
muchas veces ninguna ayuda económica pues, para salir adelante y por eso deja que le violenten sus derechos, ¿verdad? A veces por eso está atada a un esposo que la maltrata psicológica, física, económicamente, ¿verdad? También damos apoyo a la tercera edad, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros ancianos también son violentados en sus derechos y maltratados, abandonados, ¿verdad? Trabajamos con los grupos LGTBI, con los movimientos de mujeres, ¿verdad? Siempre dando ese apoyo para que la sociedad cambie. Pues. Así es, a nuestros televidentes les indicamos que la licenciada Gracia María Hernández este año, ¿verdad? Acaba de tomar función la coordinación de la unidad de género con una gestión que hasta el momento se cataloga como positiva por la gran cantidad de trabajos, incluyendo un tema que tiene que ver con las redes de mujeres que también se realiza. Nos gustaría antes de finalizar este segmento, licenciada Hernández, que nos hable un poco de su experiencia en el tema dentro del Poder Judicial de Honduras, dentro de su carrera judicial. Sí, bien, bueno, tengo 18 años de trabajar para el Poder Judicial, ¿verdad? Y me siento muy orgullosa de pertenecer a una institución que le brinda un servicio tan esencial a la población, ¿verdad? Yo comencé en el Poder Judicial en el área administrativa, luego estuve en el Centro de Documentación Judicial también y posteriormente pasé a lo que es la Secretaría Permanente del Consejo Judicial Centroamericano, ¿verdad? Donde hicimos una labor de recopilación de información, ¿verdad? Porque la Secretaría había dejado de funcionar por un tiempo y tuvimos que ponerla de nuevo, ¿verdad? Al día. Hemos trabajado en ese ámbito con la Cumbre Judicial Iberoamericana, en lo que son las 100 reglas de Brasilia, ¿verdad? También trabajamos en la Comisión de Género para Centroamérica y el Caribe. Y posteriormente he sido trasladada y creo que estoy muy satisfecha y muy contenta de trabajar en esta área porque es un lugar donde podemos dar más a la ciudadanía, más a la población, más apoyo. Y definitivamente eso es lo que busca el Poder Judicial de Honduras. Nosotros estamos muy agradecidos que nos haya acompañado licenciada Gracia María Hernández aquí en Panorama Judicial Televisión. Ha sido un gusto, Carlos. Un saludo a toda la teleaudiencia y estamos a la orden para servirles en el Poder Judicial. Hemos conocido cuál es la labor de la unidad de género, además que es un género, cuáles son los servicios que se presta tanto a los usuarios del Poder Judicial de Honduras como a los mismos empleados de este poder del Estado. No se separe de nosotros, vamos a un cambio muy breve, ya volvemos. Quiero darle un consejo. Pierde el miedo, usted no está sola. Mi marido me golpeaba, pero perdí el miedo y lo denuncié. Desde el primer momento las autoridades me protegieron y a mi familia también. Confié en ellos y no me defraudaron. Pierde el miedo, usted no está sola. La Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial comprometidos con usted por una vida sin violencia. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión y como se lo habíamos anunciado al inicio de este espacio informativo del Poder Judicial de Honduras, ahora tenemos con nosotros en el estudio al asesor de la unidad de género. Él es el abogado Luis Fernando Reyes. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, abogado Reyes. Gracias, Carlos, por invitarme. Espero que en el transcurso del programa pues podamos dar alguna información relevante a la ciudadanía, ¿no? Y a los empleados del Poder Judicial. En los segmentos anteriores hacíamos una introducción de lo que es la unidad de género del Poder Judicial de Honduras, también el acceso que se brinda a los usuarios del Poder del Estado y también a los empleados del Poder Judicial de Honduras. Ahora también,
quienes pueden ser parte y utilizar las labores que bien realizan en la unidad de género, son los privados de la libertad. Vamos ahora a hablar del tema de cómo se ayuda a las personas que están presas por diferentes motivos y delitos. Esto no es inconveniente para que en la unidad de género se les ayude. Abogado Reyes, si nos hace una introducción de qué labor hacen con los privados de la libertad. Bueno, Carlos, cuando hablamos de privados de libertad, nosotros sabemos que estamos hablando de un problema social muy neurálgico. El Poder Judicial siempre ha procurado tener un campo de actuación más allá de dictar justicia. En un determinado momento el Poder Judicial creó un programa llamado Auditoría Penitenciaria, que el objetivo de este programa pues era, como la palabra lo dice, el nombre, auditar la situación de los privados de libertad. Esto lo que pretendía era conocer a ciencia cierta la condición jurídica de cada persona que estaba en la cárcel. Por una u otra cuestión en las administraciones pasadas pues se cambió la dinámica y esta auditoría penitenciaria pasó a ser parte de los juzgados de ejecución, lo que vino pues a disminuir la capacidad de auditar, puesto que siendo parte de los juzgados de ejecución dejó de ver desde el otro lado la situación jurídica. Entonces la unidad de género siempre, como su acuerdo de creación lo dice, crear una política transversal con enfoque de género, está obligada a participar en todo tipo de propuestas que se hagan en cualquier campo de actuación que tenga el Poder Judicial. En este caso, pues, de los privados de libertad, nosotros sabemos que hay muchas mujeres, en este caso de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, por ejemplo, en estado de embarazo. Nosotros, Carlos, hemos estado impartiendo capacitaciones a todo nivel para establecer el cumplimiento en un reto grande que tenemos, que es lograr la sentencia con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Como bien lo dijo la coordinadora, pues el género es una construcción social, pero esa construcción social va cambiando. La sociedad va evolucionando y no podemos desconocer que hoy en día la sociedad la componen los grupos de LGTBI, las parejas de otro tipo de preferencia sexual, y en esa diversidad nosotros no podemos dejar por fuera en el quehacer jurisdiccional la diversidad de personas que existen. Ese es el reto que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se le da muerte a una persona transexual? A veces, cuando el policía de investigación no está sensibilizado en género, le parece legítimo y dice, no, bueno, lo mataron por estar en el Maya. Y la respuesta investigativa viene limitada porque el investigador no está sensibilizado en género. Entonces, claro, la investigación podría presentarse de una manera no tan sólida para el órgano jurisdiccional. Y asimismo el juez deberá pues conocer también todos los convenios internacionales que protegen este tipo de persona. ¿Qué pasa, Carlos, con un caso que hemos discutido a nivel de capacitaciones con jueces y magistrados, la reforma del artículo del Código Procesal Penal, donde el 183 dice que no se le puede dictar prisión preventiva a una mujer embarazada? Pero vino el Congreso Nacional y estableció una reforma donde dice que cualquier persona por crimen organizado debe ir a la cárcel. Entonces se contraponen a veces dos normas. Una mujer, digamos, con un embarazo de alto riesgo, que vaya acusada por un delito de crimen organizado, pues el juzgador se encuentra con dos normas contrapuestas. Deberá conocer la perspectiva de género para invocar los ordenamientos jurídicos supranacionales y saber qué decisión va a tomar el operador de justicia. Esos retos son muy interesantes. Digamos, es un poco una encrucijada. Una labor que me parece que hay que destacar para que la unidad de género tenga este conocimiento de lo que acontece, con los ejemplos que nos pone el abogado Reyes, es que hay visitas directas a los centros penales donde están los privados de la libertad, incluyendo las mujeres. Estas se hacen de manera periódica. Aquí ustedes logran identificar cuáles son esos problemas y tratarlos de una mejor manera, porque lo que se busca es solventarle precisamente esa situación que se presenta contra el preso.
Sí, ahorita en la cuestión de género, dándole un enfoque como lo dice el Estatuto de Roma, que género ya no solo es un problema de mujer, involucra a nosotros los hombres y a nivel internacional es un gran avance que nosotros los hombres nos impliquemos en la cuestión de género, porque antiguamente o en tiempos anteriores, hablar de género es hablar de la lucha solo de las mujeres. Yo creo que el género implica cambiar la mentalidad de nosotros los hombres en eso de las nuevas masculinidades. En base a este contexto, pues sí, el Poder Judicial, digamos, se está creando ya la Comisión de Acceso a la Justicia, que es un producto de un convenio de la Cumbre Iberoamericana, pues que establece que se debe eliminar las barreras a las personas en condición de vulnerabilidad. En ese contexto, pues estamos esperando la juramentación y donde la unidad de género tiene mucha participación para establecer luego mecanismos que faciliten a la persona no solo a conocer sus derechos, sino también a que los ejerciten ante el órgano jurisdiccional. Y eso es una cultura que debe rompérselo, porque los mismos operadores de justicia incumplen, digamos, esta normativa, que son hasta acuerdos internacionales ya firmados por el país. Sí, mire qué interesante es entre lo de las buenas prácticas que nosotros estamos recogiendo, que en la unidad de género ya llegan hombres a denunciar maltrato de violencia doméstica por parte de las mujeres. O, por ejemplo, parejas de diferente preferencia sexual, digamos, dos hombres de diferente preferencia sexual, que uno le da violencia doméstica a otra persona. Entonces, claro, la ley se ha quedado corta de la violencia doméstica, donde no contempla una pareja de dos hombres, ¿no? Biológicamente. Entonces, son cosas que vamos descubriendo ahí y las estamos planteando al seno de los espacios de las comisiones a las que pertenecemos para que vayamos haciendo incidencia, ¿verdad? La sociedad va cambiando y no podemos desconocer ese tipo de situaciones que se están dando. Ahora, en el tema del apoyo jurídico que se presenta, ustedes tienen convenios por parte de universidades a través de procuradores. ¿De qué se trata específicamente esto y qué alcances tiene a su vez? Cuando llega un usuario, digamos, que no conoce el derecho, no conoce cómo ejercitar alguna situación que en su vida le está aconteciendo, porque recordemos que una persona, cuando citamos ese principio de una tutela judicial efectiva, en la parte del acceso a la jurisdicción, a la parte de que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse respecto a una petición, ¿no? Ya sea concediéndolo o denegándole su derecho, nosotros nos preocupamos porque es un proyecto de vida. Por ejemplo, llegan personas donde no están satisfechas con la representación legal de un abogado privado, por ejemplo, donde han participado en un proceso de alimentos y tal vez la pensión alimenticia establecida no cumple las condiciones necesarias para la manutención de los niños. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí como unidad? Pues darle el acompañamiento, la asesoría legal para que prosiga si no está de acuerdo con esa pensión y puede solicitar la modificación en base al argumento que ella tenga, porque a veces hemos descubierto, por ejemplo, que en una demanda de alimentos el hombre dice, no, es que yo no tengo un ingreso cuantificado porque soy comerciante. La juez establece una pensión mínima, pero no hay un cálculo real de lo que ese hombre gana. ¿Qué es lo que debería hacer según la perspectiva de género? Pues la juez debería ordenar un estudio socioeconómico real, ir a ver cómo vive ese hombre, qué come, qué viste, qué vehículo tiene, si tiene cuentas de ahorro, ver realmente si no trata de evadir la responsabilidad, que eso es hasta donde nos falta todavía incursionar un poco más. Podemos notar por las explicaciones que nos hacía la licenciada Hernández y por lo que estamos conociendo ahora de usted, abogado, que en todas las esferas sociales hay este tipo de inconvenientes en cuanto a la unidad de género. Hay profesionales, hay comerciantes, como usted lo menciona, hay estudiantes donde ustedes llegan con sus capacitaciones y en todo esto podemos encontrar que hay inconvenientes en cuanto a la equidad. Así es. Es que recuerde, Carlos, que a nosotros no nos dicen qué somos. Cuando nacemos, el género es una construcción social, como decía la licenciada Gracia, que se va construyendo en el transcurso del tiempo. Si nosotros hemos tenido un padre machista que nos dice, bueno, en la casa el que manda es el hombre, y
La misma madre a veces le dice, bueno, no, usted no se va a casar con esa mujer porque esa mujer es de la calle. La misma mujer desvalora a la mujer en el hecho de decir que es una mujer de la calle, tal vez porque es una mujer independiente, porque es una mujer que tiene aspiraciones de superación. O porque simplemente no cocina como su madre lo haría. Así es. Entonces, a nosotros los hombres nos estereotipan en el aspecto de que no, usted es el que debe llevar la manutención a su casa y la mujer debe estar cuidando a los niños. ¿Qué pasa con el estudio de las nuevas masculinidades? Nosotros hemos estudiado el por qué el hombre se enoja y es violento con sus mujeres. A veces es el estrés de que solo el hombre trabaja, cuando llega a su casa, la mujer le dice, mira que necesito pagar la luz, el agua, la colegiatura de los niños, y este hombre no le ajustan sus recursos económicos. ¿Qué es lo que termina? Tal vez en una cantina tomándose un trago, según él para desestresarse, pero termina después volviendo el problema más grande, porque viene hasta terminar en la violencia. Se convierte en una espiral que, como usted precisamente lo menciona, termina en una violencia. Parte de las buenas actividades que realiza la unidad de género se pueden basar, abogado Luis Fernando Reyes, en este tema de tener un reglamento interno. ¿Cuál es la labor al respecto que hace la unidad de género? ¿Ya cuentan con uno? ¿Está creado? ¿Está aprobado? ¿En qué situación legal se encuentra este tema de un reglamento interno? Pues la verdad que tenemos ya elaborado un proyecto, Carlos, de reglamento que hemos tratado de recopilar muchos factores en la cuestión de la política transversal de género, porque no pretendemos ser inspectoría de tribunales, ya hay un ente encargado pues, de hacer las investigaciones y aplicar las sanciones disciplinarias respectivas. En cuanto, digamos, al reglamento, hemos enfocado el aspecto de discriminación, por ejemplo, que el mismo Código Penal en su artículo 321 castiga el efecto de discriminar a alguien por cualquier motivo. Nosotros hemos enfocado el reglamento a tomar ese tipo de denuncias, de discriminación, de maltrato laboral, de la falta de la perspectiva de género, por ejemplo, en la promoción del personal. Se debe promover el personal del Poder Judicial a lo interno en base a mérito y capacidad. Y también en la exigencia de la cuota entre hombres y mujeres. Yo creo que debemos cambiar la forma de la administración pública en el aspecto de que si una persona es removida o ascendida de su cargo, se debe tomar en cuenta la perspectiva de género. Eso hemos querido hacer, y la parte del acompañamiento, de recomendaciones a los órganos jurisdiccionales para que tomen en cuenta la perspectiva de género. Cambian los tiempos, también cambian los delitos, también cambian las demandas. Hacíamos referencia hace unos segmentos al tema del bullying, que debería de ser incorporado porque esto ya se está escapando un poco de las manos de las autoridades. Y se menciona todo esto para tratar de eliminarlo, y con las capacitaciones que ustedes dan, con los trabajos que hacen, esto es lo que pretenden, ¿verdad? Así es. Nosotros hemos tratado de incidir un poco en el operador de justicia, por ejemplo, la oportunidad que hemos tenido con los jueces de paz de zonas fronterizas, donde se da mucho el delito de trata de personas, de decirle al operador de justicia, usted puede salir de su escritorio, usted puede salir de su oficina e ir a dar una charla de prevención a una escuela de su comunidad. Lo han visto con buenos ojos, pero yo creo que debemos de dejar de ser tan estáticos e involucrarnos más con la comunidad. Perfectamente un juez puede ir a una escuela para que las niñas de 14, 15 años que son víctimas de la trata de personas, sepan cuáles son las actuaciones que utilizan los tratantes, que conozcan qué es el delito y así reducir el índice de delincuencia. Y claro que vamos a tocar la temática de cómo involucrarse más, porque vamos a hablar de los retos y también de las necesidades que tiene la unidad de género. Le recordamos a usted, fiel televidente, que puede seguirnos en nuestras redes sociales, porque todos los días y minuto a minuto se están actualizando las mismas con las actuaciones en diversas materias que se llevan al Poder Judicial de Honduras. Búsquenos en Facebook con el nombre Poder Judicial de Honduras, y en nuestra cuenta de Twitter, en YouTube, en Flickr y en iVoox, y a través de Periscope. Búsquenos con el nombre PJ de Honduras. No se separe de nosotros, en unos instantes retornamos. Basado en la ley, hombres y mujeres, hagamos lo correcto. Empresarios y trabajadores, hagamos lo correcto. Autoridades y ciudadanos, hagamos lo correcto. Padres e hijos, hagamos lo correcto. Policías, fiscales, jueces y todos los hondureños, hagamos lo correcto. Todos
Unidos. Hondureñas y hondureños basados en la ley, hagamos lo correcto. Un mensaje de la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial, comprometidos a trabajar por Honduras con ética y transparencia. Qué bueno que todavía estén en presencia de Panorama Judicial Televisión. Les recordamos que el tema que estamos tratando en esta emisión del programa es la unidad de género del Poder Judicial de Honduras. En los segmentos anteriores estuvimos conociendo cuáles eran las labores que ellos tenían. Ahora es tiempo de conocer los retos y las necesidades, pero vamos a iniciar hablando acerca de las reformas, algunos artículos que no están en armonía con la igualdad de género. Este tema que lo mencionábamos en el bloque anterior con algunos trabajos que no se completan con los operadores de justicia. Hay articulados que también precisamente no están en armonía con el término de la igualdad de género. ¿De qué se tratan, abogado Luis Fernando Reyes? Si nos puede ampliar al respecto. Bueno, Carlos, esto es una propuesta del Instituto Nacional de la Mujer, del INAM, de la reforma a la LIOM, ¿no?, que es la Ley de Igualdad y Oportunidades de la Mujer, sobre la armonización de los demás estamentos jurídicos con esta ley. Por ejemplo, se acaba de revisar lo del Código de Familia en cuanto al artículo que prohíbe la contracción de nuevas nupcias de la mujer, que le establece un periodo de 300 días para que la mujer vuelva a contraer nuevas nupcias. Entonces se ha hecho el análisis de por qué el Código de Familia le debe prohibir a la mujer, o en la parte del usufructo, por ejemplo, que pierde el derecho del usufructo por el hecho de contraer nuevas nupcias, porque el hombre sí puede casarse de manera inmediata y la mujer no. O el término, ¿se acuerda usted aquel término de la mujer de buena fama? Exacto. ¿Por qué exigirle la buena fama a la mujer cuando al hombre no? Este tipo de situaciones son las que se han abordado en estas comisiones en cuanto a legislaciones que todavía manejan algunos rasgos machistas, ¿no?, o que restringen algunas libertades de la mujer. ¿Y de qué depende hacer estas modificaciones a estos artículos, abogado Reyes? Bueno, esto es iniciativa de organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, respaldados por el INAM, y que se van a proponer pues al Congreso Legislativo para que se hagan las propuestas respectivas. ¿Esto es imperioso hacerlo? Porque supongo que estas investigaciones vienen de ya días. Sí, esto ya viene, bueno, de las conquistas que se han tenido, esa ley de igualdad de participación de la mujer, donde la cuota electoral pues se está acercando ya prácticamente a la misma que el hombre. Estas son conquistas que la mujer ha pretendido y donde el objetivo es empoderarla pues del ejercicio del poder a nivel general. Yo creo que es importante porque el concepto es donde la mujer lucha, donde la mujer se prepara, ganan todos los ciudadanos. Hacíamos referencia también en este programa acerca del tema de las 100 reglas de Brasilia, con el proyecto de la Comisión de Acceso a la Justicia. ¿Cómo se va a trabajar en este tema, abogado, teniendo en cuenta las grandes bondades que va a tener al respecto para toda la sociedad? Fíjense que es muy interesante el instrumento de las 100 reglas de Brasilia, pues ya el Poder Judicial suscribió el acuerdo donde se compromete a dar cumplimiento a la regla. Es un instrumento muy bondadoso, donde exige el tratamiento, donde se faciliten los mecanismos de acceso a la justicia a grupos vulnerables. Y a veces hay grupos doblemente vulnerables. Entonces, la comisión, una vez juramentada, pues se va a crear un plan de actuación, un plan de trabajo donde realmente se coordinen acciones entre todas las dependencias del Poder Judicial para dar este acceso a la justicia a esos grupos que el instrumento los menciona. ¿Este fue creado mediante investigaciones que se realizaron en diferentes países o por la realidad que presta Honduras? Fíjese que este instrumento obedece al intercambio de experiencias, de buenas prácticas en todos los países de la región iberoamericana. Es interesante el conocer cómo países que nos llevan un poco de ventaja recogen buenas prácticas, recogen indicadores y crean mecanismos para contrarrestar, digamos, las debilidades. En base a eso nosotros hemos estado intercambiando desde la administración pasada alguna información y esperamos estamos seguros que con esta administración pues se va a implementar la comisión, ¿verdad? Usted hace referencia
puntual a trabajos que han realizado a nivel iberoamericano. ¿Cuál es la realidad de Honduras en comparación con las otras naciones, Suramérica, inclusive con Centroamérica, que muchas veces nos comparan por tener bajos niveles a veces de investigación o de igualdad? ¿Cómo estamos actualmente en comparación a las reglas o a los artículos, a las leyes que tienen en los otros países en cuanto a la equidad y unidad de género? Fíjese que es interesante porque nos llevan ventaja. Realmente nos ha costado como unidad de género poder tomar la conciencia de lo que es la perspectiva de género, de la importancia. Yo he escuchado comentarios ahí por autoridades donde dicen, pero ¿y eso de género qué es? Eso es cuestión de mujeres. No, la cuestión de género no es simplemente cuestión de mujeres, es una cuestión de mujeres y hombres en un proyecto de vida donde el quehacer jurisdiccional les va a marcar su proyecto de vida. En Costa Rica, por ejemplo, hay un instituto de masculinidad que enseña al hombre cómo ser hombre. En base a eso, fíjese que nosotros ahorita tenemos un proyecto de plantearle al Pleno de Magistrados pues, un permiso de paternidad para que el empleado judicial, acreditando fehacientemente la labor de parto de su cónyuge, nosotros podamos gestionarle un permiso de unos 5 días, por ejemplo, pero exclusivamente para que se involucren las labores de los primeros días de nacido de su niño. ¿Se imagina usted el efecto de sensibilidad que se le va a causar a ese hombre? Si, digamos, la mujer tiene una labor de cesárea, donde ocupa un cuidado minucioso, pues él deberá hacer esa compañía idónea. La otra situación es un permiso profiláctico para aquellos operadores de justicia que mecánicamente están conociendo de audiencias de violencia doméstica día con día. ¿Se imagina usted la salud mental de una juez que está en el juzgado contra la violencia doméstica? Audiencia tras audiencia, problema tras problema. Su mente, hay un momento que al momento de dictar sentencia, valga la redundancia, no tiene el alcance por la fatiga mental. Es como cuando usted está fatigado en un trabajo, ya después hace las cosas sin la motivación necesaria. Entonces ahí nosotros sacaríamos el operador de justicia a un tratamiento ya sea de yoga, de recreación, lúdico, lo que usted quiera llamarle, de un tiempo determinado para que regrese con nuevas energías, con nuevos ánimos, a impartir justicia con el enfoque de género que se necesita. Todos conocemos, creo, a aquella persona que nosotros decimos es un padre abnegado, el hijo le gusta estar con él, y esto se puede hacer desde el momento de nacimiento. Me llama poderosamente la atención que se busque este permiso especial para los padres, para que ayuden también a la crianza de su niño, y esto también ayuda al descanso, a la recuperación de su esposa que acaba de dar a luz. Así es, Carlos, y mire, yo le voy a decir algo, la pérdida de valores vienen desde el hogar. ¿Por qué usted cree que tenemos tanto problema de delincuencia, aumento de la criminalidad, el incremento de maras y pandillas? Pues porque el núcleo de la familia se ha perdido en el contexto. Vemos las altas estadísticas en los juzgados de familia, de divorcios, de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque nos falta involucrar también al hombre en ese compromiso, en esa promoción de un hogar de responsabilidades compartidas, donde el esposo tenga una responsabilidad, la esposa otra, y los niños también involucrarlos en el éxito del hogar. Y por supuesto que hay padres que se levantan en la madrugada a darle el biberón a su hijo. Claro, es lo que se busca, o sea, es potenciar las labores que uno como padre ya sabe que tiene que hacer, pero ayudar de una manera más fehaciente. Y reconocer esos padres que, como dice usted, se levantan en la mañana, le cambian el pañal a sus hijos, están pendientes de sus obligaciones. No es el padre que le dice, no, las tareas del niño hacerlas vos, le dice a la mujer. Y él viendo televisión, el partido del Barcelona o de la Champions, no sé. Entonces yo creo que debemos ir cambiando, donde el hombre en la nueva masculinidad le cocina a su pareja, la atienda, se preocupe por la salud emocional de la pareja. Yo creo que mediante el diálogo, la comunicación, el éxito del matrimonio va a ser garantizado. Y eso es lo que vamos a promover en el empleado judicial, por ejemplo. Estamos seguros que va a haber también buen ambiente en el Pleno de Magistrados cuando se haga esta presentación, porque no podemos desconocer, nosotros que trabajamos en este edificio del Palacio de Justicia, donde trabajan bastantes empleados, que muchos padres, muchas madres llevan a sus niños a la escuela luego que salen de sus clases o que no tengo quien los cuide. Entonces es un buen momento para que el Pleno también ayude con esta propuesta que usted
ustedes harían. Así es, tenemos muchas propuestas, Carlos, y ojalá que pues, nos dé la apertura a la nueva administración, el nuevo pleno, y yo creo que vamos por buen camino, esperamos irnos posicionando poco a poco. Tenemos el personal ideal, gente joven, gente con mucho entusiasmo, y primero Dios que así sea. ¿Qué nuevos retos o proyectos, o qué otros, o cuáles otros retos y proyectos tienen ustedes al frente de la unidad de género, abogado Reyes? Bueno, aparte del reglamento, tenemos lo de las vacaciones, el permiso de paternidad. Queremos también ver la propuesta si se puede hacer una guardería infantil para las empleadas y empleados que, como dice usted, no tienen dónde dejar sus niños. Tenemos un proyecto ahorita donde nos van a dar una silla de ruedas, nos van a donar un nuevo equipo para cuando una persona con discapacidad llegue al Poder Judicial, pues se pueda utilizar, se pueda trasladar a los juzgados. A veces los juzgados tienen los mostradores muy altos. Una persona con discapacidad no puede accesar ahí. Entonces vamos a recoger toda esa información para planteársela al Pleno también de magistrados. Hemos conocido en Panorama Judicial Televisión el trabajo que realiza la unidad de género, desde por qué fue creada, los servicios que presta, las capacitaciones que se brinda y a qué segmentos de la población, que son prácticamente todos, se llega. Pero usted, televidente, que no ha tenido la oportunidad de llegar al Palacio de Justicia, o que tiene un poco de pena, no sabe a quién acudir, hay números de teléfono donde pueden abocarse. ¿A qué número de teléfono pueden llamar a la unidad de género, abogado Luis Fernando Reyes? Los teléfonos de la unidad son el 2275-7643 y 2275-7641. A esos teléfonos nos pueden comunicar. ¿Ahí quién nos atendería? Sí, ¿cuál es el procedimiento? La licenciada coordinadora Gracia María Hernández y mi persona, pues el abogado Luis Fernando Reyes. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado en Panorama Judicial Televisión. Gracias a usted. Reyes. Saludos. ¿Cuál es el mensaje que puede dejar a la población que confíe en esta y que necesita además la labor que hace la unidad de género? Bueno, el mensaje es de que si usted se siente discriminado, si usted siente que está bajo la presión de un ambiente laboral insano, acuda a la unidad de género, plantéenos su problema, y de ahí nosotros le vamos a dar la asesoría inmediata. ¿Cuál es su experiencia como servidor judicial, abogado Reyes? Pues ya días, Carlos. Empecé como escribiente en los juzgados quinto de lo criminal, he estado en juzgados de familia como escribiente, luego estuve en la unidad técnica de reforma penal en aquel tiempo, he sido parte del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, propusimos la creación del programa de auditoría penitenciaria, fuimos partícipes de la creación del programa de antecedentes penales que hoy les da la constancia. Sí, y es muy sostenible económicamente ese proyecto. Hemos sido capacitadores de la Escuela Judicial y actualmente pues de asesores en la unidad de género. Conocer este tema en penal, ¿verdad? Le ha dado mucha experiencia para ahora trabajar en la unidad de género. Es más, antes de pertenecer al Poder Judicial fui oficial de investigación de la Dirección de Investigación Criminal cuando era una policía científica en aquel tiempo. Muy importante. Entonces, todos esos conocimientos en la vida, pues al final le sirven mucho a uno. Ayudar a la población creo que es lo más gratificante en el área profesional que uno puede hacer, ¿verdad? Y eso creo que es el sentido que le da la mayor satisfacción a uno, servirle al prójimo y no servirse a uno mismo. Así es. Ha sido el abogado Luis Fernando Reyes, él es asesor de la Unidad de Género del Poder Judicial de Honduras. Le hemos dado a conocer toda la labor que realiza la Unidad de Género en beneficio de los empleados, en beneficio de los usuarios del Poder Judicial de Honduras, también en beneficio de los privados de la libertad, como las visitas que ellos realizan precisamente para ayudarles a solventarles su situación. Muchísimas gracias por haber sido parte de Panorama Judicial Televisión. Le recordamos que usted puede vernos a través de su Yapa TV Educativa los días domingos a las 8 de la noche. También puede vernos los domingos a las 11 de la mañana en Canal 8, Televisión Nacional de Honduras, y los días lunes a partir de las 6 de la tarde en Canal 20 del Congreso Nacional Televisión. Le recordamos que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Poder Judicial de Honduras en el Facebook, PJ de Honduras en el Twitter. Las estamos actualizando día con día con todos los trabajos que se hacen en este poder del Estado. Muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima.